Buenos días, señorita. Mucho gusto tenerla de nuevo en mi hermoso estudio. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista sobre su cultura. ¿Qué cultura es usted? Disculpe. Antigua Grecia. Bueno, empezaremos con las preguntas. ¿Me podría describir cómo era su imperio? Se refiere como en la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura hasta la invasión dórica del año 146 a.C. ¿Y qué tipo de creencias poseían? Me refiero a su religión. En la religión, la mitología griega se compone de historias contadas por los griegos antiguos, que contaban sobre sus dioses y héroes que eran como Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes y entre otros. Oh, qué interesante. Y bueno, ¿me podrías hablar más sobre, no sé, un poco más a fondo sobre la economía de tu época? La antigua Grecia tenía la economía más avanzada del mundo. Esto es demostrado por el salario de aquel entonces, que un trabajador griego, que era en términos de trigo cercano a 12 kilogramos diarios, más de 3 veces que el salario diario promedio de un trabajador egipcio, cercano a los 3.75 kilómetros diarios de trigo. Y, digamos, como conclusión, ¿podrías, no sé, caracterizarme o, no sé, darme un dato muy especial sobre tu época? Bueno, en la antigua Grecia ellos crearon las Olimpiadas y lo hacían de forma muy llamativa porque lo hacían desnudos. Era como algo que ellos creían de que no iban a hacer trampa o cosas así. Bueno, como punto final, ¿podrías darme un dato interesante sobre tu época? En la época de Grecia ellos fueron muy inteligentes porque aparte de inventar la matemática tuvieron muchos rangos como literatura y filosofía. Bueno, qué interesante lo que tú hablas. Bueno, creo que damos punto final a esta entrevista. Un gusto verte. Espero verte otro Nuevo, día. sí. Buenos días, señor. Un gusto verlo en mi estudio. Vamos a empezar con una serie de preguntas y espero que conteste muy sinceramente. Bueno, empezaremos con la primera pregunta, ¿qué es el Imperio Romano? Fue una de las etapas de la civilización antigua más importantes en todo el mundo. Bueno, ¿qué tipo de creencias poseían? Pues al principio se llamaba religión romana, pero terminó en el 337 a.C. Desde ese tiempo se comenzó a hacer el cristianismo. Las ciudades de Roma estaban basadas en... Cultura, política y economía. Bueno, creo que ya llegamos al punto final de esta entrevista. Un gusto. Igualmente. Muy buenos días, señorita. Un gusto verla en mi hermoso estudio. Vamos a empezar con una serie de preguntas sobre el tema de la antigua, ¿cierto? Vamos a empezar con usted de la cultura egipcia. Sí. Si no me equivoco. Vamos a empezar con la pregunta de que me podría hablar cómo era la religión en su época. Era politeísta, nuestro dios más grande era el Ra, que le atribuíamos con sacrificios y todas las cosas. Hasta como monumentos gigantes, como las pirámides. ¿Y qué significaban las pirámides antes? Si no me equivoco, ¿es donde sepultaban a las personas o no? Donde se sepultaba a los faraones porque se creía que ellos resucitarían algún día para volver a gobernarnos. ¿Me podría dar un dato de su economía? Nuestra economía se basa en la agricultura y también por cambios por trueques. ¿Qué es trueque? Cuando intercambias algo por otra cosa que crees que tiene el mismo valor que el otro. Y como para finalizar este tema, ¿podría darme un dato resaltante de tu época? Nuestra cultura fue conquistada por el Imperio Romano. Eso es lo que representó la primera conquista extranjera. Y quedamos a merced de ellos. Bueno, este fue el punto final. Gracias por venir. Un gusto. Okay, y terminamos con esa entrevista.